Ya estamos de regreso con más información, sobre todo con asesoría del CEIS para tratar un tema muy importante y qué pasa con la violencia que de repente reciben las mujeres menores de edad. Aquí le estaremos dando todos los detalles. Se encuentra con nosotros Francisco Carabes como cada martes. Gracias. Y también el juez Damián Campos. Nuevamente bienvenido a este espacio y un tema muy importante, ¿no? Sobre todo en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Claro que sí, Marilu. Precisar meramente que, bueno, lo correcto es decir, cuando una mujer, llámese si es menor de edad o adulto mayor, o en este caso mayor de edad, y recibe violencia, ya sea, eso no puede ser permisible, por ningún aspecto puede ser permisible. Aquí el caso es cuando un menor de edad, que se llama adolescente, que va de los 12 hasta antes de cumplir los 18 años, comete actos delictivos que se consideran violentos hacia la mujer o hacia cualquier tercera persona, debe ser presentada ante la ley. Y la manera que debemos de hacerlo es, primeramente, debemos de presentar la denuncia ante la Fiscalía. Nosotros como asesores jurídicos debemos de acompañar a la víctima, integrar la carpeta de investigación y en su momento procesal oportuno presentarlos ante la justicia, que es ante un juez de control de oralidad. Pero a este caso nos acompaña el maestro Damián Campos, que nos va a explicar las penalidades respecto a los menores de edad y qué consecuencias legales pueden tener. Penalidades, además, bienvenido, que suelen ser menores, porque se tiene también esta conciencia en el colectivo de, bueno, pues lo van a juzgar como menor cuando cometen aún, pues, crímenes de mayores, ¿no? Se me viene ahora a la mente uno que ocurrió no hace mucho tiempo, en donde una menor apuñala a su mamá porque le quitó el celular. Menor de edad la jovencita, entonces, pues, ¿ante qué se enfrentan al ser juzgados como menores? Gracias por la invitación. Voy a dar algo de contexto, porque México particularmente tenía una deuda con tratados internacionales en materia de adolescentes. Es decir, hace más de 40 años ya se hablaba de esto. En el año 2007 se instituye aquí en Jalisco, el día 15 de febrero para ser precisos, el primer juzgado de adolescentes en todo el estado. Y entonces, en ese tiempo había una ley, se denominaba Ley de Justicia Integral para Adolescentes del estado de Jalisco. Pero hoy por hoy tenemos a nivel nacional así se llama la ley, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Haga lo que haga un adolescente entre 12 y 17 años, de hecho vamos a ponerle la acotación, porque de 12 y 13 años, hagan lo que hagan, no hay cárcel, de hecho para ninguno hay cárcel como tal, se le llama internamiento, pero no lo internas. 12 y 13 años hay 3 grupos etarios, 12, 13 años no hay para nada internamiento. A partir de los 14 y 15 entonces comienza otro grupo etario. Y el último, 16-17, por eso los 3 números, los 3 grados, pero la pena o medida de seguridad de mayor, hagan lo que hagan, no excede de 5 años. Entonces, esto puede parecer algo raro. Vamos a ver que la delincuencia organizada llega a contratarlos como tal. Se imagina uno a un adolescente de 17 años cometiendo secuestros. 17 años serían 5 años y no más. Ahora, había una pregunta importante que siempre se hacía. ¿Qué pasa cuando cumple los 18 o los hacia ahí, hacia arriba? No puedes juzgarlo jamás como un adulto si cuando cometió el hecho era un adolescente. Así falte un mes para que cumpla los 18. Así falte un día. Entonces, es un poco el tema conflictivo porque tiene que ver con una cuestión biológica y con una cuestión legal. Hay o existe la necesidad de poner un límite. Y entonces, como bien dices, 17 años, 11 meses y 20 y tantos días. Entonces, aunque le falte un día, y si se pasa o no, la pena es o 5 años o 70. Es increíble esa situación, pero sí existe la necesidad de poner un límite. Ahora, una cuestión importante a considerar, ahorita que hablamos de la violencia hacia la mujer, la mayoría de las legislaciones del país, atendiendo que se trata de juzgar con perspectiva de género, y las mujeres desde luego están dentro de ese sector, evidentemente esto sí representa
que poco a poco, de forma gradual, se ha logrado de que haya mayor protección. Ustedes saben perfectamente bien que existe una ley general para proteger a las mujeres, ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley general de víctimas. Entonces, es un sector que se tiene que atender con mayor cuidado, claro, igual que el de los menores, igual que hay gente que, por ejemplo, son con algún grado de discapacidad, etcétera. Pues todo esto, sí, estamos en un cambio paradigmático en donde esta protección supone también cambio de leyes, pero particularmente porque me comentaba aquí el abogado que hay que hablar en cuanto a la justicia para adolescentes. Es sumamente importante la cuestión preventiva, porque antes, me refiero hace 15 años o más, había un sistema que le llamábamos tutelarista. Por eso era común que toda la gente escuchaba, lo van a mandar al tutelar. Ya no existen los tutelares. Los tutelares desaparecen en el momento que inicia en México una corriente garantista, y que aquí en Jalisco particularmente se inicia, como lo mencionaba, el 15 de febrero del año 2007. A partir de ahí, un adolescente, por cualquier cuestión, incluyendo desde luego esto que tiene que ver con violencia, lo tiene que atender un juez. Y de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, tiene que ser un juez especializado, pero no nada más el juez. Según este artículo, todas las instituciones que intervienen en un tema de adolescentes se tiene que juzgar, pero por policías que intervienen desde la detención, ministerios públicos que llevan a cabo la procuración de la justicia, y el mismo juez. Todas las personas que intervienen tienen que ser especializadas en adolescentes. En cuanto a la violencia de género, para especificarnos bien en ese tema, ¿cómo es el procedimiento que se lleva a cabo? Es decir, ¿también a un menor de edad se le puede poner una restricción hacia otra menor de edad, o cómo se lleva a cabo? Sí, por supuesto. En el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla medidas de protección. Artículo 137, y esta ley es la supletoria de la Ley Nacional de Adolescentes. Entonces, sí, por supuesto, cuando un adolescente en conflicto con la ley comete cualquier atropello en contra de personas menores o mayores, hombres o mujeres, se le ponen restricciones para que no se acerque. Desde luego, también ponderando el tema de la adolescencia, se procura que a las audiencias vaya asistido de un familiar, preferentemente sus padres, y si no hay padres, tutores, pero ya no estamos ante el tutelarismo tradicional. Pero de alguna manera ilógico, ¿no? Por la pena que bien nos mencionaba, que podría llegar solamente a los 5 años. Sí, y ese es un caso extremo, porque la gran mayoría de personas es procesada en libertad. Vamos a hablar incluso de un abuso sexual, Abusos sexuales dependiendo la gravedad, porque hay varios tipos penales, desde tocamientos hasta lo más grave, ¿no? La cópula con violencia, pero en esos casos no excede de 5 años. Bueno, en el caso de bullying, porque también vemos que, por ejemplo, cuando ya se implementa ese tipo de violencia, que son las niñas, las adolescentes, sobre todo las del sexo femenino, las que son más víctimas de este tipo de abuso, ya de la violencia. Entonces, y muchas veces en las escuelas, en las instituciones educativas, dicen es que no se ha presentado una violencia como tal. Entonces, ¿qué puede hacer aquel padre de familia, aquella madre de familia que esté batallando con un hijo, con una hija que está siendo víctima de tipo de violencia, de acoso? ¿Qué tranquilidad hay para un padre de familia de saber que pues entonces no le van a hacer nada al chamaco o a la chamaca porque es menor de edad? Aquí yo pondría un ingrediente adicional. ¿Por qué? Porque también los maestros, los directivos tienen esa obligación, y con esto me refiero a un nivel de, no de coparticipación, pero de alguna manera ante la omisión de poner algún estándar disciplinario, desde luego que podrían ir a parar también ante un juzgado por esa omisión, porque los delitos son de acción y de omisión. El titular de una dependencia educativa, de una institución, desde luego que tiene que estar al pendiente de todo esto. No vas a estar todo el tiempo tras de ellos, pero sí poner reglas, porque como bien dices, finalmente, si tú impones una medida mayúscula, un sector de la población se molesta. Y entonces, cuando ves que es muy bajito, el otro sector también tiene molestia. Tienes que buscar ese equilibrio. Y hay un principio en adolescentes que se denomina principio del mayor interés, el interés preponderante para el adolescente.
toda medida que tomes deberá de ser en lo que más le convenga a él. Y si los dos son adolescentes, entonces, ¿cómo vas a actuar? Es un conflicto. De alguna manera fungen como los responsables, ¿no? Claro, seguramente sí. Hay muchas dudas, muchas preguntas. La gente quisiera seguramente asesorarse respecto a diversos temas. ¿En dónde te pueden localizar? Claro que sí, mira, primeramente invitar a la ciudadanía que no, si tiene un adolescente, bueno, educarlo, principalmente la educación viene desde casa. Y en segundo lugar, bueno, en caso de que tengan algún conflicto, uno de sus hijos o sobrinos, sobrinas, tengan algún tipo de conflicto o en las escuelas secundarias o preparatorias, nos pueden seguir en redes sociales, estamos como en Abogado Francisco Cárabes, estamos en YouTube, Facebook e Instagram, o nos pueden mandar un WhatsApp al 33 190 19 650, aparece en pantalla, y nos pueden seguir en nuestra página de internet, estamos a sus órdenes, y bueno, ahora sigue un alto a la violencia en contra de cualquier género. Sí, que no se puede tolerar ni ser parte de la violencia. Gracias, Francisco, gracias también, abogado, siempre aquí la puerta abierta para esta y más asesorías, y nosotros por lo pronto vamos a una pausa, pero ya sabe que regresamos todavía con más. Hay minutos todavía que quedan aquí en Telediario Vespertino. Gracias.